Pole position de Carlos Sainz en el Gran Premio de México de Fórmula 1 de 2024. Con todas las miradas puestas sobre las figuras de Lando Norris, Charles Leclerc y Max Verstappen, quien ha llamado la atención, quien ha sobresalido por encima del resto, no ha sido otro que Carlos Sainz. Dos vueltas excelentes marcadas en la Q3 que cualquiera de ellas le habría valido para salir en la carrera de este domingo desde la primera posición. Sexta pole position del piloto español, la primera en la presente temporada, no conseguía un primer puesto desde Singapur 2023 y posición de privilegio para la próxima carrera, una carrera que pinta muy emocionante, pues en la primera línea estará acompañado del que quizás ha sido una de las sorpresas, Max Verstappen. Los Sauber eran los máximos favoritos a caer en la Q1 y también se especulaba con Aston Martin, se especulaba con Racing Bulls, esa posición de Alpine, que sí que es cierto que con Gasly está siendo competitivo, no tanto como Ocon. Y la verdad es que sorpresas, dos sorpresas para ser exacto, en la Q1, eliminado Oscar Piastri, con McLaren luchando por el título de constructores, y eliminado el héroe local, Checo Pérez, con varias vueltas, 3 intentos malísimos, muy lejos del rendimiento de Max Verstappen. Una sorpresa a medias, ya que durante los entrenamientos no había sido competitivo, pero aún así caer en Q1 es un duro palo. También cayó eliminado Guan Yusu, esto sí estaba dentro de lo establecido. Esteban Ocon, mencionado Checo Pérez, Oscar Piastri y Franco Colapinto. El piloto argentino sigue pasándolo mal a la hora de establecer una vuelta rápida con estos neumáticos blandos. Además realizó solamente 2 intentos pensando en la Q2 y en la Q3 y le acabó pasando factura. El corte Lance Stroll por muy poquito y sí que entró en Q2, una de las pequeñas sorpresas de esta sesión, Valtteri Bottas con el Sauber. La Q2 transcurrió de forma más normal, con unos eliminados que entran más dentro de la lógica, si bien es cierto que no hubo tiempo para las sorpresas. Cuando la mayoría de los pilotos que estaban ahí en el límite habían montado su neumático nuevo para intentar realizar su mejor vuelta, una bandera roja con 10 segundos, apenas 10 segundos en el tiempo en el cronómetro, ya estaban los pilotos cerca de finalizar la vuelta. Ha impedido que veamos ese espectáculo, ese intento de mejorar las vueltas en el último segundo. Resultado, eliminado Valtteri Bottas, que se había metido aquí un poco de sorpresa, Lance Stroll 14º, 13º Fernando Alonso, 12º Liam Lawson y 11º precisamente el que provocó la bandera roja, Yuki Tsunoda, que perdió el control y se dio contra las barreras. Una pena porque la verdad es que pintaba a un gran espectáculo esta Q2. Y llegó el momento de la definitiva Q3, el momento más emocionante de la sesión, y empezaba con cierta sorpresa. Max Verstappen lograba una muy buena vuelta, que era más rápida que la mayoría de sus rivales y únicamente era superada por Carlos Sainz. No fue buena la vuelta de Lando Norris, no fue competitiva la vuelta de los Mercedes, bastante mala la vuelta de Charles Leclerc, pero sin embargo, cuando parecía que Verstappen iba a jugar con esa carta especial, su vuelta era eliminada. Atajó en la chicane de la curva 2, mordió demasiado piano, se salió completamente de los límites de pista, vuelta anulada, le había pasado también a Charles Leclerc con anterioridad, y se veía obligado a jugárselo todo a una única carta. Caso parecido al de Lando Norris, pero no tan sangrante, ya que el británico estaba en quinta posición. Max Verstappen, todo o nada, y además con el mal recuerdo de la Q2, donde una bandera roja había impedido mejorar a la mayoría de pilotos. No falló el piloto neerlandés, que bajo presión rinde de una forma espectacular. Mordió los pianos, fue agresivo y logró mejorar su tiempo por vuelta. Eso sí, quien mejoró aún más fue Carlos Sainz. 1.15.946, una auténtica barbaridad de vuelta, y hay que decir que las 2 vueltas marcadas por Carlos Sainz en esta Q3 hubiesen servido para ser el poleman de este Gran Premio de México. Eso sí, sorpresa, porque no se contaba con él, y primera línea para Max Verstappen. Tercera posición logró mejorar, aunque no lo suficiente, Lando Norris, y cuarto finalmente Charles Leclerc, que acabó a unas 3 décimas de su compañero de equipo. Se aprieta esa lucha, o se vuelve más emocionante esa lucha por el campeonato de constructores, y también con esa lucha por pilotos sin perderlas de vista. Norris y Leclerc están luchando,
Verstappen y Norris están luchando y Carlos Sainz no tiene nada que perder, como tampoco tienen nada que perder los Mercedes, que salen en quinta y sexta posición. Circuito de México, una recta larguísima desde la salida y una primera curva donde suele haber caos, donde importan los rebufos. Norris tercero, Verstappen segundo. Puede pasar cualquier cosa. Pinta, desde luego, y ya vamos acumulando una carrera muy emocionante que no hay que perderse.